hierbas o pastillas, rituales o recetas. ¿Por qué no ambos? Hoy exploramos cómo la medicina maya y la medicina moderna pueden convivir sin pelearse. Bienvenidos a Lecciones de Salud Pública. En Guatemala conviven dos formas de entender, de percibir, de aceptar la salud en nuestras vidas. Estas dos formas tienen mucho que ver con la ciencia moderna, que la hemos platicado en algún episodio, donde introducimos el concepto de la medicina biomédica, y también con la medicina tradicional, la medicina que es un poquito más nuestra en cuanto a nuestra cultura, la medicina maya. Y esta convivencia que existe entre estos dos sistemas de salud, entre estas dos formas de pensamiento, hacen precisamente esa amalgama que nos permite a nosotros, como guatemaltecos, el poder buscar ese bienestar para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma. Precisamente así se llama nuestro episodio el día de hoy, Curar el cuerpo y el alma, un encuentro entre la medicina maya y la medicina moderna. Mi nombre es Juan. El día de hoy me acompaña la doctora Surama Lima. Un gusto tenerla con nosotros. Gracias, doctora. Para mí también bienvenida. Es un gusto. Muchas gracias. Excelente. Vamos a comenzar entonces con esta bonita charla que tenemos para el día de hoy preparada para todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado. Esperamos también poder compartir el cafecito y poder platicar un poquito acerca de cómo convergen estas dos formas de pensamiento que hoy en día para el guatemalteco pues es una sola forma. Lo hemos platicado en alguna ocasión, ¿verdad? Claro. Usted... ¿Llega? Excelente. Vamos a empezar haciendo la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo describiría usted precisamente partiendo desde la medicina un poquito más tradicional, un poquito más cultural, la medicina que nosotros conocemos como medicina maya, cómo está presente el día de hoy en nuestras comunidades, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vida? Yo creo que en nuestro pensamiento persisten todavía muchos elementos de la cosmovisión que sostienen toda esta medicina. En la población, pues, persiste la utilización de estas prácticas médicas y quizás yo le quitaría la palabra persiste porque es parte de la cultura. Entonces se usa como algo normal, podríamos decir, no como algo que se ponga de moda o algo que ya debió haber desaparecido porque es parte cultural. Entonces la población la utiliza, tiene como es un sistema, pues tiene sus elementos igual que el sistema médico occidental o biomédico, tiene sus enfermedades propias. Tiene también esa clasificación, la etiología de esas enfermedades, tiene las personas que se van a dedicar a esta práctica médica, sus propios recursos y sus propias formas de brindar tratamiento. Exactamente. Y esta parte que mencionamos acerca de la medicina, que es un poquito más cultural, ¿verdad? Como usted se mantiene como parte de esa cultura que hemos construido a lo largo de muchos años, de décadas, de 7 años, ¿verdad? Que está todavía con nosotros. ¿Qué diferencias podemos encontrar con la medicina moderna? Bueno, hay bastantes diferencias. Una de las primeras y quizás de donde debemos partir es la explicación que le da al proceso salud-enfermedad. Es decir, ante la pregunta, ¿por qué nos enfermamos? Pues la medicina occidental la explica de una manera y la medicina maya de otra. Creo que ya en algunos episodios también hemos explicado y hemos platicado sobre que la medicina occidental explica este proceso con causas de microorganismos, pueden ser virus, hongos, bacterias, cuestiones genéticas y algunas veces con el medio ambiente. Mientras que dentro de la medicina maya, el proceso salud-enfermedad se ve afectado sobre todo en cuestiones de equilibrios. Y eso se traduce en un estilo de vida, que claro, no es el estilo de vida que plantea el occidente, pero sí un estilo de vida también que va con la cultura. Esos equilibrios y armonías van en todos los aspectos de la vida. Equilibrio y armonía con uno mismo, con las otras personas, con la naturaleza, con el universo, con los ancestros, con el medio ambiente. Y nos pareciera algo quizás, no sé, muy lejano, bueno, ¿cómo voy a plantear esos equilibrios? Pero voy a poner un ejemplo muy práctico. Ese equilibrio y armonía, por ejemplo, puede ir desde la alimentación. Siempre los extremos son malos en este concepto de la salud y la enfermedad, lo mucho y lo poco.
Entonces debo comer lo que me corresponde, ¿no? Mesuradamente. Debe haber un orden en la vida, porque debo comer casi siempre a las mismas horas. En la mesa, cuando se come, es tiempo de comida, no de platicar. Exacto. Entonces uno debe dedicarse a comer. Cuando hay mucho frío, debemos evitar comidas frías. Ese es otro ejemplo de equilibrio y armonía. Cuando tenemos una enfermedad, que hay un grupo de enfermedades dentro de la medicina maya que se cataloga como frías o calientes. Entonces, si tengo una enfermedad cuyo origen puede ser frío, debo evitar también comidas frías. Claro. Estamos aquí en este salón en este momento y a lo mejor las luces y todo pues nos dan un poco de calor, pero afuera hay frío. Entonces, si estoy aquí ya a cierta temperatura y sé que afuera hay frío, yo debo cubrirme antes de exponerme al frío. No debo salir, bueno, como aquí siento calor, me destapo y ese cambio brusco es otro ejemplo de equilibrio y armonía. Y luego eso mismo lo podemos aplicar en las relaciones familiares, ¿no? Los conflictos nos pueden producir enfermedades, ¿no? Un enojo, una tristeza. Incluso dentro de ese concepto también se maneja el exceso de alegría, porque todo debe ser mesurado. Exacto. Entonces, muchas veces se nos educa en el sentido de nos estamos riendo demasiado en una reunión familiar y tal vez exageradamente y llega la persona mayor y nos dice, tranquilos, ya tranquilos porque después podemos pasar bruscamente a un momento quizás más triste o angustiado. Exacto. Entonces, a eso se refiere ese equilibrio y armonía que siempre debemos guardar y eso pues claro que requiere un orden. Claro. Entonces, por eso se traduce al final en un estilo de vida. Exactamente. ¿Y no cree que hasta cierto punto pareciera a veces que son incompatibles esta forma de pensar, digamos, occidental, que incluso uno las puede observar a veces en la televisión, a veces si uno viaja, digamos, a algún otro país, a Estados Unidos, a la parte europea, que es más como donde está arraigada esta parte occidental, que muchas formas en las que las personas conviven, chocan con esto que usted menciona ahorita. Algo, yo creo que un ejemplo que siempre se lo mencionan, yo me recordaba siempre con mis abuelos, lo mencionaban y ellos se sorprendían cuando, por ejemplo, miraban que alguna persona extranjera andaba con su hijo cargado y descalzo, digamos, o destapado. Sí. ¿Verdad? Eso creo que es un ejemplo bastante que nos parece, pero ¿cómo es que hacemos nosotros para convivir, digamos, con estos dos sistemas de pensamiento y que no sean incompatibles? Bueno, yo creo que la población la sabe vivir bastante bien, porque una mamá que tiene su niño con un mal de ojo, con un chipés, con una tiricia, con un empacho, con un pujo, sabe que no va a ir al médico, no va a ir al centro de salud. Por dos razones. Primero, tiene muy claro que los médicos no le van a dar tratamiento. Y si le van a dar algo que incluso puede ir en contra de la enfermedad y le puede producir hasta la muerte, un tratamiento médico occidental. Luego también no van porque desafortunadamente dentro del grupo profesional médico es donde está el conflicto más fuerte. Claro, es que ese es el problema. Exacto. La población, veo yo que no. La población sabe a dónde ir dependiendo de lo que tenga. Pero el grupo profesional médico sí, porque entonces muchas de las actitudes, no quiero generalizar porque también hay un grupo de médicos que abordan muy bien esta parte, Claro. pero muchos de los médicos o incluso personal de enfermería, la actitud es rechazar lo que la persona le dice, incluso darle un maltrato, ¿no? Decirle, mire, ¿usted cómo puede pensar que su hijo tiene esto o que el trueno le pudo causar el susto? Exacto. Entonces reciben un maltrato y entonces por eso la gente sabe que cuando tiene un cierto tipo de dolencias no va a ir a un servicio de salud occidental, sino va a buscar a las personas que incluso comparten la misma cultura. Correcto, la cosmovisión. La cosmovisión y no solo lo van a entender, sino también le van a dar el tratamiento apropiado. Exactamente. Y yo pienso que también es muy importante que de alguna manera veamos y entendamos que esto es una dificultad también en el sistema de salud, ¿verdad? Sí. O sea, como dice usted, esta lejanía que existe muchas veces entre la parte profesional, como dice usted, no generalizando, pero sí está todavía presente, es una realidad,
Y que eso viene, digamos, este problema del sistema de salud viene todavía desde la parte académica, porque es en la parte de formación donde no estamos dando esa orientación. Creo que es un buen momento para mencionar justamente que en el libro, que es así como se llama nuestro podcast, ¿verdad? Lecciones de Salud Pública. Así es. Tenemos presente, gracias a ustedes como autores, precisamente la implementación de este tipo de visión diferente, de poder adaptar nuestro sistema de salud a nuestra cultura, que es lo que pasa muchas veces, que pareciera como que existiera un divorcio. Y creo que es una buena manera de luchar contra esa incompatibilidad que pareciera a veces existir. Es importante que esté incluido, porque si salud pública significa salud de la población o para la población, implica que si no lo tomamos en cuenta, inconscientemente quizás podríamos estar excluyendo a un grupo de población simplemente porque su cultura, su cosmovisión y por lo tanto sus creencias y sus explicaciones son distintas. Correcto. Entonces sí, de hecho es muy bueno que está en el libro, porque entonces sí estamos incluyendo al grupo de población que de alguna manera pues comparte cosmovisión occidental y cosmovisión propia. Yo creo que eso es lo más importante, Ajá. ¿verdad? Que las personas sí tienen esa capacidad, como dice el público, El los que público. atienden Ajá. el sistema de salud, sí logra como hacer esa amalgama entre los dos sistemas. Exacto. Incluso quizás a veces animándose un poquito como a probar, bueno, si no me va bien acá, pues pruebo esta otra, pero tienen como esa apertura siempre a ambos sistemas. Sí, bastante. Entonces, yo creo que incluso también tiene que existir un poquito como esa apertura de la parte profesional de poder aceptar también que existen prácticas que efectivamente son funcionales. Sí, ¿verdad? es un vacío en la formación académica, ¿verdad? Porque pues no se da a conocer esta parte, aunque la vivamos todos los días, Correcto. porque no hay necesidad de ponerlo como algo nuevo. Es una vivencia de todos los días. Y lo más importante, pienso, es que, y en base a mi experiencia, que si usted no conoce al otro, si no conoce a la cultura del otro, esa es la primera y principal barrera. Correcto. Porque entonces todos ante lo desconocido, y no solo en el tema médico, comenzamos solamente a hacer muchas veces críticas negativas, otras veces a tener supuestos, opiniones, porque no conocemos, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es tener el conocimiento del otro. Exactamente. Y eso es lo que hace falta, yo creo, en la parte académica. Correcto. ¿Y usted ha tenido experiencias, doctora, trabajando, digamos, con algún proyecto dentro del propio sistema de salud, donde en ese mismo sistema que está controlado, llamémoslo así, por el Ministerio de Salud, sí se articula la medicina maya? Sí, yo estuve trabajando muchos años en Totonicapán, donde había un proyecto de cooperación italiana, que justamente lo que buscaba era ver cómo, incluso una de las cosas que se discutía era si decirle articular, complementar. No, al final no llegamos a un acuerdo, pero la idea era esa, o articular o complementar los dos sistemas. Hacer converger de alguna manera. Exactamente, ver cómo se podía. Estuvimos trabajando 3 años. Y siempre los que estábamos en apertura, pues lógicamente éramos los que trabajábamos en el proyecto y todas las personas que trabajaban dentro de la medicina maya. Tuvimos muy poca apertura del sistema de salud, del sistema occidental, de la gente que trabajaba en ese momento. Eso fue en 1992, 93. En los hospitales lo intentamos hacer dentro del área hospitalaria y centros de salud. Organizábamos reuniones, congresos. Tiene que existir una capacitación en Incluso, los días, ¿no? Exactamente. Incluso después de estar en ese proyecto estuve en otro también en Pies de Occidente, donde buscábamos que se incluyera cierto contenido en la Facultad de Medicina del CUNOC. También se hizo un proyecto se llamaba de sensibilización, pero era dar a conocer este sistema maya a todo el personal de centros y puestos de salud de Momostenango, San Francisco el Alto, San Andrés Xecul.
y también la experiencia no fue muy positiva. Sí, entonces... Ha sido complejo. Es complejo, ¿no? Porque las posturas son diversas. Claro. Posturas desde sí le apoyo, pero usted vea cómo se organiza en la logística con el personal, por ejemplo. Sí, sí. Luego el personal sí, pero en este momento yo estoy ocupado o tengo pacientes que atender. Aunque ya hubiera la apertura del director, el personal pues siempre veía como, ¿verdad? Sí. Actitudes que sí me interesa, pero más por, quizás, no sé, aumentar mi conocimiento. Uh-huh. Entonces, las experiencias para mí han sido muy buenas. Uh-huh. Y fue eso parte de lo que yo aprendí, de que somos los profesionales de la salud los que nos hacemos... pues complicada la vida en ese sentido. Sí. La población sabe a dónde ir. Sí, exacto, como mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, la población tiene claro. Tiene claro. Puede... juega con los dos sistemas. Y yo creo que es justo. Claro. No solo es justo, sino queda muy bien dentro del derecho a la salud. Exacto. Porque el derecho a la salud es tener salud, ¿no? Exacto. Y entonces yo puedo buscarla donde a mí me quede bien. Exactamente. Y me imagino también que, claro, por algunas directrices o lineamientos que se tengan dentro del mismo sistema de salud guatemalteco, el Ministerio de Salud, me imagino que sí hay como, por lo menos esa invitación a intentar hacer estos esfuerzos, a continuar haciéndolos, pero entendería yo también, usted nos contará si de parte de por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud también existe esa promoción de que esto no se pierda, esa medicina tradicional. Sí, claro, la OMS tiene muchos esfuerzos, desde cuestiones de tipo legal, con Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dentro del cual uno de los temas centrales es que las poblaciones indígenas de todo el mundo, porque es una declaración universal, tienen el derecho a utilizar sus prácticas médicas tradicionales. Y es que debo decir aquí, aprovechando, ¿no? Sí, totalmente. Que la medicina maya no es la única medicina tradicional. Claro. Está la china, la hindú, las que todavía sobreviven. Exacto. La árabe inclusive. Entonces, abogando a muchas otras que tal vez son muy pequeñas y no las conocemos, pero que todavía se practican alrededor del mundo. Brasil tiene... Claro. Y toda la parte de la Amazonía. Entonces, la OMS saca esta declaración universal para que cada país, a partir de ahí, lo tome y haga su propio marco legal. De hecho, Guate también tiene un marco legal de acuerdos de paz. Es uno de ellos donde... se contempla la parte de salud y del uso de la medicina tradicional maya. Tenemos también el acuerdo 169 de la OIT, que pues no es de Guate, pero es otra ley que aplica. Tenemos la ley de maternidad saludable, que es muy puntual para la parte de la salud reproductiva, es decir, la atención del parto, por ejemplo, y del posparto. Exacto. Que es una parte muy cultural, donde también hay una pelea muy grande dentro de la forma de atenderlo, todo lo que conlleva el posparto. Sí. Entonces, esta ley también protege y ampara mucha esta parte. Y por parte del ministerio, pues han habido múltiples esfuerzos por ir introduciéndolo y viendo qué se hace ya en la práctica dentro de los servicios de salud. Muchas experiencias fallidas, otras poco aceptadas, otras que han permanecido un poquito más y otras que muy probablemente con las intenciones de irlo haciendo, se van por las ramas, no con la intención. Como que por cumplir, digamos. Como que por cumplir, exactamente, y porque también la OMS exige algunas cosas también de los gobiernos donde hay medicinas tradicionales que se cumplan con ciertas cosas. Correcto. A mí se me ocurre que con esto que platicamos, se me ocurren, por ejemplo, dos desafíos que veo yo en este momento para precisamente lograr esta convergencia que estamos platicando. Una de ellas creo yo que tal vez es la parte de lo lastimado de alguna manera que están todos nuestros sistemas en el país, no solo el sistema de salud. Claro, esto obviamente no es una justificación, pero pienso que también mucho del personal que tiene esa sobrecarga, llamémosle laboral o en complejidad de las condiciones de trabajo, y que pues normalmente el ser humano así funciona, ¿no? Que es como rechazar el cambio y mantenerse siempre como en la misma línea de lo que venimos haciendo siempre. Entonces yo creo que ya de por sí que estamos con un sistema cojo, de esa parte lo hace complicado. Se me ocurre que es un desafío. Sí. Y otro tal vez sería el de la tecnología.
que hoy en día con esto de preguntarle rápido en el teléfono a una inteligencia artificial o en un buscador de web, también abre como un nuevo camino, digamos. Sí. Ya no está solo la medicina moderna, la medicina Clínica, bueno, digamos. ajá, sino que también entra ahora esta parte de me automedico, me auto insulto, no sé Sí. cómo funcionaría esta definición, Sí. pero se me ocurren esos dos desafíos. ¿Cómo cree usted que podríamos enfrentarlos como país? Bueno, es difícil porque como país, como usted dijo, no solo en la parte médica, sino no terminamos de una fase y ya inmediatamente adquirimos otra, entonces ni terminamos de hacer y conocer y aplicar bien una y ya estamos adquiriendo otra sin experiencia, a veces sin... Incluso le voy a poner un ejemplo muy sencillo donde, no sé, quizás no tenga mucha relación con la tecnología, después voy a hablar de esa parte, pero vino a mi mente sobre la atención del parto, ¿no? Una de las cosas que el ministerio incluye dentro de las normas de atención, que las normas es una guía técnica de lo que el personal de los puestos y centros de salud tiene que hacer. Entonces, la atención del parto está que la mujer puede decidir en qué postura quiere el parto. Es decir, si en la postura que nosotros médicamente le llamamos de litotomía o ginecológica, que es en la posición acostada, o el parto vertical, que puede ser parada, sentada, en cuclillas, hincada, agarrada incluso la mujer de algún lazo, pero siempre vertical. Entonces lo ha puesto como algo que los servicios de salud deben atender. Claro. Bueno, pero ahí esa contradicción y ese vacío. A los médicos nunca nos enseñan a atender un parto vertical. Claro. Ni a las enfermeras. Digamos que en todo caso una comadrona. Una comadrona, exactamente. Entonces está que la comadrona puede y debe entrar al parto. Pero luego el personal, por actitud propia, dice, no, la comadrona no puede entrar. Sí. Y luego dicen, nosotros no queremos atender un parto vertical porque no podemos ver, sentimos que se va a caer el bebé porque no estamos preparados para eso. Entonces ahí vienen ese tipo de contradicciones. Con la tecnología yo creo que depende un poquito de cómo la usemos. En Chimaltenango hay un proyecto de una ONG donde apoya a las comadronas. La comadrona ve a su paciente en el prenatal o inclusive en el momento del parto y le dieron un dispositivo con WhatsApp y la capacitaron, ¿no?, para el uso de esto. Entonces, si ella nota algo fuera de lo normal, con algún signo de alarma, un factor de riesgo, de que sea un parto normal y que pueda ser atendido por la comadrona, que se escape de sus manos, ella inmediatamente escribe o manda un mensaje de voz, porque las comadronas generalmente no saben leer y escribir. Manda un mensaje de voz, lo reciben en una pequeña estación clínica médica de la ONG y a ellos evalúan si le pueden dar directrices desde allí de qué hacer o inmediatamente es trasladar a la señora a un centro médico. Sí. Entonces, ese también es un buen ejemplo de cómo se puede articular las dos medicinas y cómo se puede usar la tecnología en este caso. En el caso de la automedicación, que ya de hecho se hace, incluso en la medicina occidental ha cambiado, ¿no? Ahora vemos que el paciente llega a hacerle preguntas al médico, porque ya sabe de su caso, ¿no? Busca en el internet, le pregunta a la IA, y es más confirmar, ¿no? Mire, doctor, yo sé que tengo tal cosa, ya me hice tales exámenes y puedo tomar tal cosa, ¿no? Y ahí terminó y creo que por ahí va a ir la cosa. Desde la medicina maya, no lo creo porque igualmente si yo tengo un niño con un alboroto de lombrices y uso la IA, no va a aparecer. Claro. No, ese cuadro no está registrado. Es más, ni siquiera en la epidemiología de Guatemala está registrado esas enfermedades, que ha sido otra lucha. Claro. Se registra la diarrea, la gripe, la influenza, el COVID, la desnutrición, el VIH. Y siempre decimos, ¿y por qué no se registra el mal de ojo? Si eso igual enferma a los niños. Claro. Tendría que registrar las tasas también de morbilidad, por ejemplo, del alboroto de lombrices, del pujo, del susto, del empacho.
Entonces, no está registrado. Sí, creo que ese es otro desafío también, ¿verdad? Que digamos que en este proceso que tal vez pudo atender una comunidad con su sistema de creencias, a la hora de que el sistema occidental, llamémoslo así, tiene que registrar una muerte, por ejemplo, ¿cómo lo hace si no tiene como ese reconocimiento? Exactamente. Sí, no queda en registro como no, tal, lo va a sino como una registrar otra cosa. como una enfermedad accidental. De hecho, ya lo hace con algunas enfermedades muy propias de la medicina maya. Ujú. Intenta explicar, darle una explicación desde la cosmovisión occidental, ¿no? La caída de Mollera es una de ellas. Sí, pues. El alboroto de lombrices. Pero es ya le otra. cambian, digamos, Todo, el nombre. O sea, totalmente. El nombre, la causa y el tratamiento. claro. Y obviamente eso mantiene todavía alejada la tecnología de ese Mucho más, conocimiento. en lugar de, pues diría yo, aprovecharla quizás y registrarla. Eso Sí. podría aparecer en la IA, pero seguramente no. Sí, exactamente. Sería complejo, digamos, analizar. Bueno, esperemos que en algún momento la inteligencia artificial termine siendo más inteligente que nosotros para por lo menos poder, Exactamente. digamos, tomar todo este conocimiento y lograr establecerlo como tal, como para poder ser transferido. Yo creo que podemos retomar aquí la parte de comunicación, que es muy importante también. Lo que usted mencionaba, por ejemplo, de las comadronas, que quizás es una brecha el que no sepan leer y escribir, o era eso un desafío hasta hace algunos años, pero ahora con la facilidad de la tecnología, pues se puede mandar una nota de voz. Sí. Entonces, yo creo que hay formas. Hay como formas, ustedes, ¿verdad? sí, hay algunas. ¿Se le ocurre hasta algún otro ejemplo donde la comunicación sea precisamente la herramienta que muchas veces haga la diferencia entre la vida y la muerte de una persona? El hecho de poder comunicar, como lo que pasa en una comunidad alejada, hacia el sistema de salud, o sea, esa parte de la atención. Bueno, con tecnología actual, yo lo que veo más práctico y rápido es el WhatsApp, ¿no? Porque Correcto. manda un mensaje de voz inmediatamente. Es como si estuviese en un hospital donde hay un médico de turno y se llama cuando amerita la situación, ¿no? Cuando es algo que ya el personal de enfermería o el internista o el EPCista no puede manejar, pues Exacto. lógicamente se llama al Sí, siguiente nivel. Se me ocurre Exacto. porque no veo otro. y yo creo que aún así, pensando en el peor de los casos, que no funcione como esa comunicación, creo que también la comunidad está como con ese conocimiento y ese entendimiento de que a veces si las condiciones definitivamente no se dan, que se hizo todo lo posible. Creo que hasta esa parte tal vez no la tiene la medicina occidental, pero sí la medicina maya, de Es poder que- decir, era parte de él. Es que también parte de la cosmovisión, como la cosmovisión lo abarca todo, ¿no? No solo la salud y la enfermedad, pues también la muerte ha sido un evento de mucha discusión, ¿no? Correcto. Porque para la medicina occidental la muerte es algo que no debiera ocurrir. De hecho, Exactamente. la parte fundamental de la medicina occidental es salvar vidas. Y no importa a costa de qué, ni bajo qué situación va a quedar la persona. Entonces, todos los médicos, pues tenemos que actuar. No sé, vemos a alguien y hay que salvarle la vida. Exacto. Mientras que dentro de la cosmovisión tradicional maya, la muerte no es algo que el hombre tiene que Sentirse empoderado de evitar. de evitar, a costa. exactamente, sino es Exacto. parte del ciclo de la vida y si le llegó, pues le llegó, ¿no? Y ese es un conflicto porque uno de los indicadores de salud que usa el ministerio, bueno, a nivel mundial, es el número de muertes, ¿verdad? Y la razón de la muerte también, por supuesto. Pero entonces ahí también hay un pequeño conflicto. No es tan visible y tan fuerte como lo de las enfermedades, pero sí, yo siento que así muy... Sí, está todavía esa desconexión, ¿no? Sí, todavía esa parte. Entonces le cuesta entender al sistema médico cómo mucha gente, y usa esta palabra, se resigna a la muerte de un niño o de una madre en trabajo de parto o en un adulto mayor, ¿no? Lo ven como una cuestión de, es que ¿cómo puede resignarse a que se murió? ¿No? Si a lo mejor le pudo salvar la vida. Y muchas cosas caen incluso ante decisiones familiares. Claro, y esa sí, parte eso es también cierto. es muy conflictiva con la medicina occidental. Correcto. Y me imagino que también el proceso posterior a, Sí, ¿verdad? también, exacto. Es otra parte que se aborda de manera... De maneras distintas. Exactamente. La verdad es que tenemos para seguir hablando y para hacer un par de episodios más. Está muy bonito y muy interesante el tema.
Pero por cuestiones de tiempo vamos a intentar ir concluyendo. ¿Podría usted compartirnos, por favor, algunas palabras con las cuales podamos concluir, con las cuales podamos hacer nosotros una conclusión acerca de este tema tan bonito que platicamos el día de hoy? Tal vez me voy a referir no tanto a los modelos médicos, pero sí me gustaría referirme a algo que yo veo en mi cotidianidad, ¿no? Magnífico. Que siempre hablamos de creencias cuando se trata del otro, es decir, de alguien diferente a mi cultura, sin darnos cuenta que yo también tengo creencias. O sea, todos tenemos creencias. A eso quiero ir, ¿no? Como conclusión. Porque hemos también desvalorizado y usado el término creencias como algo peyorativo. Sí. ¿No? Pensamos que la creencia es algo que no vale. Y entonces el otro tiene creencias, pero lo que yo hago no es una creencia. Y no, todo está basado en una cosmovisión y en una cultura de todos. Incluso la medicina occidental pues tiene de base inicial la cultura griega, ¿no? Sí. Y luego después pues se fue diversificando con ya apoyo francés, italiano, alemán, etcétera, pero su base es una cultura griega y no debemos de olvidar que la medicina occidental tiene una base de una medicina tradicional griega. Sí. Ya, entonces, que no debemos tomar los otros modelos como algo inferiores, porque tal vez la diferencia es que decimos no se basa en un método científico, pero el método científico, lógicamente, también es una creación del mundo occidental. Claro. Las otras medicinas se basaron en observación de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, del ambiente y muchas veces de patrones. O sea, el patrón viene siendo como el comparativo al método científico. Exactamente, que existe una experimentación también, existe una teorización, al menos. Existe una experimentación. Parte de manera oral, pero se hace. Ajá, exactamente. Magnífico, muchísimas gracias, doctora. Bueno. Ha sido un gusto tenerla por acá con nosotros. Claro que sí, cuando quieran, bonito. pues podemos seguir hablando de este tema. Magnífico, para quienes nos escuchan, pues queremos dejarles también una pregunta de reflexión. ¿De qué manera creen ustedes que la medicina tradicional maya y la medicina moderna pueden converger dentro de sus comunidades? ¿Qué aporte podríamos hacer individualmente nosotros para que se mantenga precisamente este sistema tan importante de convivencia entre los dos sistemas, no solo de salud, sino como ya mencionaba la doctora, de creencias? Creo que esto llega también hasta la parte espiritual como tal y que nos hace pues seres humanos, ¿verdad? Claro. Nos vemos en un próximo episodio. Un gusto compartir un episodio más de este podcast Lecciones de Salud Pública. Hasta la próxima.